En la película La muerte de Stalin, dirigida por Armando Iannucci, presenciamos un momento emblemático: la ejecución de Lavrenti Beria, jefe de la policía secreta, acusado de innumerables crímenes contra el pueblo soviético. Alrededor de su cuerpo, los líderes de la élite política discuten el futuro del poder. Malenkov, aún dudoso como líder interino, acepta la decisión, mientras que Yrushov, decidido a consolidar su posición, provoca a Kaganovich con una pregunta incisiva: ¿puede confiarse en un hombre débil? Sin dudar, Kaganovich responde con: otra pregunta, ¿alguna vez has confiado en alguien débil? Este intercambio de palabras resuena como un eco que trasciende el contexto histórico, llevándonos a reflexionar sobre la relación entre debilidad, poder y confianza. Después de todo, ¿qué significa ser débil? ¿Por qué la debilidad despierta desconfianza y, en ocasiones, repulsión? A menudo, tendemos a ver la debilidad como algo neutro o inofensivo, asociándola a personas de buen corazón pero sin firmeza. Sin embargo, en determinadas situaciones, la debilidad no solo nos paraliza, sino que también impide avances, convirtiéndose en un obstáculo. Esta cuestión preocupó profundamente al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien veía la debilidad desde una perspectiva mucho más compleja y a menudo peligrosa. Para Nietzsche, la debilidad no era algo trivial o meramente pasivo. Él la veía como una incapacidad de ser honesto consigo mismo y con el mundo que nos rodea. Es desde esta visión que encontramos una invitación a la reflexión. ¿Puede la verdadera bondad nacer de la debilidad? ¿Es la fuerza, por el contrario, el fundamento de la autenticidad y la felicidad? Hoy quiero explorar contigo esta perspectiva provocadora. Vamos a analizar cómo la debilidad, según Nietzsche, está frecuentemente vinculada a la infelicidad, por qué la fuerza es fundamental para la verdadera bondad y cómo la honestidad con uno mismo puede transformar nuestras elecciones y relaciones. Esta no es un análisis completo del pensamiento de Nietzsche, sino un recorte que dialoga con el presente y nos invita a repensar nuestras actitudes y valores. Todo comienza con una idea central: la debilidad, en el fondo, conlleva una forma de deshonestidad. Para ilustrarlo, recurriremos a otra historia, esta vez más melancólica, que ayudará a esclarecer el punto. En uno de los cuentos más conmovedores de Dostoyevski, el protagonista se enamora perdidamente de una joven llamada Nastenka. Durante 1960, varias noches se encuentran para conversar sobre la vida. Es en esos momentos que ella, con sinceridad, revela su corazón. Está enamorada de otro hombre, alguien que, al parecer, la abandonó. Con el paso del tiempo, sin embargo, Nastenka parece comenzar a desarrollar sentimientos por el protagonista, al punto de considerar la posibilidad de quedarse con él. Pero, en el momento decisivo, el antiguo amor de Nastenka reaparece. Sin pensarlo, 2 veces, ella corre hacia los brazos de ese hombre, dejando al protagonista solo, desolado y perdido en sus pensamientos. Lo más curioso es la forma en que él intenta lidiar con la situación. Busca consuelo en la idea de que, al menos, Nastenka está feliz. Se dice a sí mismo que su dolor valió la pena, porque la sonrisa de ella compensaría todo el sufrimiento. Sin embargo, en el fondo, permanece un deseo no correspondido y un dolor que no puede superar. Esta historia encapsula, de manera poderosa, lo que Nietzsche entiende por debilidad y la deshonestidad que a menudo la acompaña. No se trata aquí de una debilidad física o de una simple inseguridad. La debilidad, según Nietzsche, reside en algo mucho más profundo: la incapacidad de ser honesto con nosotros mismos, especialmente cuando esto nos confronta con verdades dolorosas. ¿Cuántas veces, como el protagonista de Noches Blancas, fingimos estar bien cuando en realidad estamos destrozados por dentro? ¿Cuántas veces elegimos sofocar lo que sentimos para no enfrentar la realidad de frente? Este tipo de deshonestidad es, para Nietzsche, una de las formas más peligrosas de debilidad, porque nos impide vivir con autenticidad y fuerza. Nietzsche creía que la verdadera debilidad surgía cuando dejábamos que las circunstancias externas o los deseos frustrados
dictaran el rumbo de nuestra vida. No es el simple hecho de fallar lo que él condena, sino la elección de escondernos detrás de ilusiones en lugar de enfrentar la verdad. Y aquí podemos preguntarnos, ¿estamos siendo sinceros con lo que realmente sentimos? ¿O estamos atrapados en una trampa de autoengaño, como el protagonista de la historia de Dostoyevsky? Esta reflexión nos lleva a otra idea central de Nietzsche. Solo quien es fuerte puede ser verdaderamente honesto y, en consecuencia, feliz. La fuerza aquí no se refiere a poder o dominio, sino al coraje de mirar nuestras propias debilidades sin apartar la mirada. Es este coraje el que nos permite crecer, reinventarnos y, sobre todo, vivir plenamente. Pero, ¿cómo podemos superar esta debilidad? Nietzsche nos invita a abandonar la comodidad de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y a abrazar una vida de autenticidad. Esto comienza con la aceptación radical de quienes somos, incluyendo nuestras fallas, miedos y deseos. Solo cuando aceptamos la verdad, por más dolorosa que sea, podemos dar el siguiente paso: actuar según nuestra voluntad, en lugar de ser prisioneros de las circunstancias o de las expectativas ajenas. Sin embargo, esto no es fácil. Requiere disciplina, autoconocimiento y sobre todo disposición para enfrentar las consecuencias de vivir de forma auténtica. Pero es precisamente en este camino, arduo y desafiante, donde encontramos la verdadera libertad. Porque, para Nietzsche, vivir plenamente no es cuestión de evitar el dolor, sino de encontrar sentido y propósito, incluso en medio de las adversidades. Por lo tanto, la pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a abandonar las ilusiones que nos confortan y enfrentar la verdad por más difícil que sea? Porque al final, solo aquellos que tienen el coraje de ser honestos consigo mismos pueden experimentar la fuerza, la alegría y la libertad que provienen de vivir sin máscaras. Cuando una persona renuncia a algo que realmente desea, ya sea poder, amor, independencia o reconocimiento, y trata de convencerse a sí misma de que nunca quiso eso de verdad, estamos ante una de las formas de debilidad que Friedrich Nietzsche más despreciaba. Para él, esta actitud no es una simple aceptación de la realidad, sino una huida, una incapacidad para enfrentar el dolor de la verdad y dominar la propia voluntad. En este proceso no hay un crecimiento real, solo un intento de escapar de algo que duele. Y en su extremo, esta debilidad puede transformarse en resentimiento y amargura, envenenando el espíritu. En su Genealogía de la moral, Nietzsche sugiere que, cuando las personas no logran alcanzar lo que realmente desean, comienzan a devaluar sus propios anhelos. En lugar de admitir el fracaso, prefieren creer que aquello nunca tuvo valor. Es como si transformaran sus sueños en algo despreciable, como una forma de proteger el ego. Lo que antes se veía como valioso pasa a tratarse como irrelevante o indigno. Sin embargo, Nietzsche va más allá del análisis de las debilidades externas, como la falta de poder o influencia. También explora las debilidades internas, aquellas que nos paralizan por dentro, muchas veces sin que nos demos cuenta. Entre estas está la dificultad de perseguir nuestros propios deseos sin culpa, sin someternos ciegamente a las normas de la moralidad o al bienestar ajeno. Para Nietzsche, hay algo desorganizado y debilitado cuando no logramos vivir de acuerdo con nuestra propia voluntad. Y aquí, hace una crítica al hedonismo, no por ser inmoral, sino porque demuestra la falta de una dirección clara para la propia voluntad. Para Nietzsche, el problema no está en buscar placer, sino en hacerlo sin propósito, de manera desordenada, como un barco a la deriva. Él creía que nuestra mente está compuesta por diversas fuerzas internas, cada una tirando en una dirección, compitiendo por el control. Cuando estas fuerzas no están organizadas, somos incapaces de actuar con enfoque y determinación. Puede parecer una idea abstracta, pero refleja perfectamente nuestro día a día. Piensa en un momento simple. Decides hacer una taza de té, pero luego piensas en cocinar algo. Antes de actuar, te surge la idea de ir a la tienda a comprar un bocadillo diferente. Estos impulsos, que parecen triviales, son ejemplos de una voluntad desorganizada.
Cuando este desorden se manifiesta en decisiones más importantes, como la carrera, las relaciones o los proyectos personales, nos paraliza. Nos quedamos perdidos, sin claridad sobre lo que realmente queremos. Nietzsche llama a esto debilidad de voluntad. Cuando no somos capaces de coordinar nuestros deseos y actuar de forma coherente, terminamos dejando de lado nuestros sueños y conformándonos con lo que está a nuestro alrededor. Esta falta de dirección nos lleva al nihilismo, una especie de vacío existencial, donde la ausencia de principios sólidos nos impide hacer algo significativo. Un ejemplo interesante es el de Eduardo II, rey de Inglaterra. A pesar de tener toda la fuerza bruta y el poder de un trono, su mente era inestable, fácilmente manipulada por los favoritos de la corte. Él es el retrato de alguien con un inmenso poder externo, pero sin control interno, sin una voluntad bien estructurada. Entonces, ¿cómo superar esta debilidad y organizar nuestra voluntad? Nietzsche nos desafía a buscar una alineación interna, donde todas nuestras fuerzas, nuestros deseos, ambiciones y valores trabajen juntas, como partes de un todo cohesionado. Esto no significa que debamos eliminar los conflictos internos, sino aprender a direccionarlos de forma productiva. Para ello, es esencial cultivar autoconocimiento y coraje. Necesitamos ser honestos sobre lo que realmente queremos, incluso si esto va en contra de las expectativas de los demás o de las convenciones sociales. Y más importante aún, necesitamos actuar. Nietzsche creía que la acción es el antídoto contra el nihilismo y la parálisis de la voluntad. Cuando aprendemos a organizar nuestros deseos y a actuar con claridad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y asumimos el control de nuestras vidas. Esto no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza necesaria para enfrentarlas de frente. Al fin y al cabo, como Nietzsche nos recuerda, la verdadera fuerza no está en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de superarlos con autenticidad y determinación. La debilidad para Friedrich Nietzsche no es solo la incapacidad de alcanzar un objetivo, sino también la falta de control sobre la propia voluntad. Es la oscilación entre deseos, ideas e influencias externas, sin nunca fijarse en un camino claro. Esta inestabilidad, según él, puede llevar a consecuencias trágicas, como ilustra el caso de Eduardo II de Inglaterra o incluso el personaje de Malenkov en la película La muerte de Stalin. En la película, Malenkov es retratado como una figura incapaz de sostener sus propias decisiones, constantemente moldeado por las opiniones ajenas. Su voluntad no es realmente suya, pertenece a aquellos que logran manipularlo. Esta debilidad para Nietzsche es despreciable porque demuestra la ausencia de firmeza, de compromiso con algo más grande. Malenkov simboliza el tipo de persona que no solo es incapaz de resistir las presiones externas, sino también de inspirar confianza en los demás o en sí mismo. Él es un ejemplo perfecto de lo que Nietzsche criticaba: una vida guiada por las circunstancias, no por una voluntad propia. Pero para Nietzsche no basta con criticar, también nos da herramientas para superar estas debilidades. En su obra Así habló Zaratustra, presenta el concepto del Übermensch, o superhombre, un ideal que va más allá de las debilidades humanas. El Übermensch es aquel que logra crear y vivir de acuerdo con sus propios valores, sin depender de sistemas morales heredados o de la aprobación ajena. Este estado representa la cima de la fuerza de voluntad, un compromiso total con sus principios y una vida guiada por un propósito claro. Nietzsche no veía el poder solo como la capacidad de alcanzar objetivos, sino como la habilidad de superar resistencias internas, aquellas que nos desvían del camino. Este poder interno exige una determinación inquebrantable, una fuerza que mantiene el enfoque incluso frente a las adversidades. Para él, el verdadero poder está en alinear nuestras voluntades de manera coherente y firme, creando una dirección única e inmutable. Es esta alineación lo que constituye el autodesarrollo. Piénsalo como una especie de fuerza interior, una determinación que no se deja afectar. Imagina a alguien que decide seguir un objetivo importante,
ya sea cambiar de carrera, mejorar su salud o construir una relación significativa, y mantiene esa decisión, incluso cuando surgen dudas u obstáculos. Esa fuerza para persistir es lo que Nietzsche llamaría verdadera fuerza de voluntad. Por otro lado, la debilidad aparece cuando nos dejamos llevar por influencias externas o cuando nuestras voluntades entran en conflicto sin una dirección clara. Esto no significa que seamos débiles solo por fallar, sino por no comprometernos realmente con nuestras elecciones. Nietzsche creía que, para ser fuertes, necesitamos aprender a decir sí o no de manera definitiva, sin vacilación. Esta idea de debilidad va más allá de lo individual. En nuestra sociedad, ¿cuántas veces vemos líderes que cambian de opinión según la conveniencia, sin un propósito real? ¿Cuántas veces somos testigos de personas que abandonan sus valores por miedo al rechazo o por comodidad? Nietzsche nos alerta sobre el peligro de esta debilidad, porque corroe no solo al individuo, sino también las estructuras en las que confiamos. El desafío, entonces, es cultivar una voluntad organizada, una fuerza interna que nos permita resistir las presiones externas y mantener nuestra esencia intacta. Esto no significa ignorar las opiniones o circunstancias a nuestro alrededor, sino filtrar lo que realmente es importante para nuestros valores y propósitos. Aquí reside la verdadera fuerza, en el equilibrio entre la flexibilidad necesaria para crecer y la firmeza indispensable para no perdernos. Y al final, la cuestión que Nietzsche nos deja es clara. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestra propia voluntad o somos prisioneros de las voluntades ajenas? ¿Tenemos el coraje de tomar el control y comprometernos con lo que realmente importa? La respuesta a estas preguntas es lo que define si estamos viviendo como el Übermensch o simplemente sobreviviendo, perdidos en nuestras debilidades. Cuando alguien habla demasiado o cambia de opinión constantemente, sus palabras empiezan a perder valor. Esto sucede porque confiamos menos en lo que es inestable y volátil. El filósofo Byung-Chul Han argumenta que la confianza existe precisamente para llenar este vacío, un espacio donde el control y la certeza no llegan. Nunca sabemos con certeza lo que los demás harán, por lo que dependemos de la confianza para creer que cumplirán sus promesas. Ser confiable en este sentido es tener poder. Cuando las personas confían en lo que dices, pasan a depender de ti. Y aquí surge un punto interesante. Esta búsqueda de confianza, de ser alguien digno de crédito, es algo que Nietzsche sugiere que todos desean. Sin embargo, no todos logran alcanzar este nivel de consistencia. Tomemos como ejemplo al personaje de Malenkov en la película La muerte de Stalin. Él es retratado como alguien sin firmeza, incapaz de liderar, precisamente por su debilidad y falta de organización de voluntad. Esta incapacidad de inspirar confianza se vuelve fatal en un ambiente tan competitivo e implacable como la política soviética. Nietzsche condenaba este tipo de desorganización de la voluntad porque creía que, sin ella, es imposible superar el nihilismo. Para él, realizar grandes hazañas, aquellas que dan sentido a la existencia humana, es lo que nos diferencia de otros seres. Nietzsche tenía un objetivo ambicioso. Quería que la humanidad alcanzara su máximo potencial. Pero para ello, defendía que todas las facetas de nuestra voluntad deben seguir una dirección única y coherente. Sin esta unidad, vivimos en constante oscilación, incapaces de lograr algo significativo. No es solo una cuestión de práctica o esfuerzo. Esta idea va más allá. Nietzsche creía que, sin una voluntad fuerte y bien organizada, cualquier sufrimiento o dificultad podría empujarnos hacia el nihilismo, el desprecio por la vida, la sensación de que nada importa. Y esto no es solo filosófico, es algo que sentimos en el día a día. Una voluntad desorganizada hace que los demás no confíen en nosotros, pero, lo que es peor, impide que confiemos en nosotros mismos. Y esta falta de confianza interna puede afectar todos los aspectos de nuestra vida, desde los pequeños desafíos cotidianos hasta las grandes decisiones que moldean nuestra existencia.
Aquí Nietzsche nos presenta una verdad incómoda. La debilidad puede parecer inofensiva, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras, alejándonos de la posibilidad de una vida plena y significativa. De esta manera, Nietzsche nos lleva a reflexionar sobre algo aún más controvertido, su visión sobre la compasión. Desde niños nos enseñan que la compasión es una virtud. Aprendemos que debemos cuidar a aquellos que están en situaciones más frágiles, ofrecer apoyo y solidaridad. Y de hecho, la compasión es una fuerza poderosa en la construcción de lazos humanos. Pero Nietzsche, siempre provocador, cuestiona la verdadera naturaleza de este sentimiento. Para él, la compasión no siempre es tan inocente como parece. Creía que muchas veces la compasión puede convertirse en una forma sutil de debilitar tanto a quien la ofrece como a quien la recibe. Al mirar la compasión con desconfianza, Nietzsche no está promoviendo crueldad o abuso de poder. Nos está pidiendo que repensemos nuestras intenciones y la forma en que usamos este sentimiento. ¿Por qué sentimos compasión? Es siempre un deseo genuino de ayudar, o a veces es una manera de sentirnos superiores, de afirmar nuestro poder sobre quien está en una posición vulnerable. Y más, al ofrecer compasión, ¿estamos realmente ayudando al otro a crecer o estamos reforzando su debilidad, haciéndolo depender de nosotros en lugar de buscar su propia fuerza? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre cómo vemos la fragilidad humana y, lo más importante, cómo lidiamos con nuestras propias debilidades. Para Nietzsche, el verdadero acto de fortalecimiento no está en ofrecer compasión de manera ciega, sino en ayudar a los demás y a nosotros mismos a encontrar una fuerza interior que nos permita superar los desafíos sin depender eternamente de apoyos externos. En el fondo, esta idea es una invitación a la autonomía. No significa abandonar la empatía, sino usarla de forma consciente para impulsar el crecimiento y la superación. Porque para Nietzsche, la vida plena no se vive en la dependencia, sino en la fuerza, en la capacidad de crear, resistir y construir algo que trascienda nuestras limitaciones. Y entonces queda la pregunta, ¿estamos realmente ayudando cuando somos compasivos o estamos solo enmascarando nuestra propia incapacidad de lidiar con el dolor y el sufrimiento? Esta reflexión, por incómoda que sea, es esencial para entender no solo a Nietzsche, sino también a nosotros mismos. Nietzsche no promovía una postura de crueldad o abuso de poder, lejos de eso. Él veía este tipo de actitud como una demostración de inseguridad, algo tan absurdo como un adulto jactándose de vencer a un niño en un juego de tenis. Sin embargo, tenía una crítica profunda y mordaz sobre el uso de la compasión como mecanismo para motivar ayuda. Para él había una cierta falsedad embebida en este sentimiento, además de un potencial para generar consecuencias inesperadas y negativas. Como es común en las ideas de Nietzsche, esta visión es controvertida, y aunque existen elementos valiosos en ella, eso no significa que debamos aceptar todo como verdad absoluta solo porque Nietzsche lo dijo. Él mismo fomentaba el cuestionamiento y rechazaba cualquier forma de pensamiento dogmático. Para Nietzsche, la búsqueda de poder ocupa un lugar central en la psicología humana. Creía que nuestro deseo de poder, ya sea sobre nosotros mismos o sobre el mundo que nos rodea, moldea una serie de comportamientos, desde ambiciones profesionales, acumulación de riqueza, hasta prácticas de sacrificio y actos de martirio. Pero también veía la compasión, especialmente cuando se solicitaba, como algo profundamente vinculado a esta dinámica de poder. Nietzsche veía la compasión, cuando emanaba de personas con poco poder, como una especie de arma sutil. Lugar de actuar directamente, estas personas utilizarían la compasión para reclutar la ayuda de otros sin necesariamente asumir ninguna responsabilidad o deuda a cambio. Esto es muy diferente de pedir ayuda a un amigo o hacer un acuerdo entre iguales. Para Nietzsche, aquellos que apelan a la misericordia sin ofrecer nada a cambio acaban posicionándose como indefensos, casi infantiles, como si dijeran, no puedo hacer nada por mí mismo, entonces alguien tiene que hacerlo por mí.
Él veía esto como una forma de deshonestidad. Nietzsche creía que la naturaleza valora profundamente la honestidad en las relaciones y en las interacciones humanas. Un ejemplo claro de esto podría compararse con una broma recurrente, donde alguien provoca a personas más fuertes y al recibir una respuesta acorde, se escabulle diciendo algo como no me pegues, soy solo un pobre desdichado. Esta táctica manipuladora intenta influir en los demás a través de la misericordia, usando una vulnerabilidad falsa como escudo. Nietzsche criticaba la piedad por dos razones principales. Primero, por la deshonestidad. Manipular a los demás sin cargar con el peso de las propias peticiones. Y segundo, porque él creía que a largo plazo esta dinámica no trae beneficios duraderos. Para él, depender de la piedad para sostenerse puede funcionar a corto plazo, pero con el tiempo genera un sentimiento de desvalorización. La verdadera fuerza y autenticidad, según Nietzsche, provienen de no depender de los demás para enfrentar nuestras dificultades, sino de enfrentarlas de frente, con honestidad y responsabilidad. Esta visión trae a colación otro concepto poderoso en la obra de Nietzsche: la diferencia entre piedad y magnanimidad. Nietzsche veía la piedad, especialmente cuando provenía de alguien más fuerte, como algo enmascarado, a menudo disfrazado, de altruismo. Él creía que en muchos casos el acto de ayudar llevaba consigo un elemento de superioridad, una manera de afirmar poder sobre el otro. Por otro lado, la magnanimidad, que él distinguía claramente de la piedad, es cuando alguien, por ser genuinamente fuerte, ofrece ayuda sin esperar nada a cambio y sin disminuir ni infantilizar al otro. Piensa en la diferencia. En la piedad, miras a alguien y piensas que es incapaz, que necesita de ti para sobrevivir. En la magnanimidad, reconoces el valor del otro, incluso en su fragilidad, y actúas con respeto, ofreciendo una mano sin exigir sumisión. Esta distinción es esencial. Para Nietzsche, este tipo de fuerza interior capaz de actuar con magnanimidad es lo que diferencia a los verdaderos líderes y espíritus elevados de los manipuladores o aquellos que buscan validación a través del sufrimiento ajeno. Y esta distinción no es solo filosófica, se refleja en nuestras acciones cotidianas. ¿Cuántas veces ayudamos a alguien esperando un gracias como recompensa? ¿Cuántas veces nos ponemos como salvadores solo para reforzar una sensación de superioridad? Nietzsche nos desafía a examinar esas intenciones y a preguntarnos, ¿estamos realmente ayudando o solo alimentando nuestras propias inseguridades? Esta reflexión nos lleva de nuevo a la idea central de su filosofía: el fortalecimiento de la voluntad. Enfrentar la vida con fuerza y autenticidad no significa ignorar a los demás, sino saber cómo actuar sin deshonestidad, tanto con nosotros mismos como con el mundo. Nietzsche creía que había algo profundamente distinto entre ofrecer ayuda por pura generosidad y ofrecer ayuda como una forma de control disfrazado. Cuando alguien está tan seguro de sí mismo, tan lleno de su fuerza interior, ayudar a los demás se convierte en un acto natural, casi inevitable, como un vaso desbordando que no puede contener su exceso. En ese escenario, la ayuda es genuina, libre de segundas intenciones. Sin embargo, para Nietzsche, la piedad con frecuencia funcionaba como una trampa, una red invisible que captura y debilita al otro, creando una dependencia nociva. Incluso cuando venía de una posición de poder, él veía en esto una forma de deshonestidad. Para él, la propia naturaleza rechaza todo lo que lleva trazas de falsedad. Un ejemplo moderno puede ilustrar bien esta idea. Piensa en una relación abusiva donde una de las partes utiliza tácticas manipulativas para debilitar a la otra, convenciéndola de que es incapaz de sobrevivir por sí misma. El abusador reduce lentamente la autoconfianza del otro, hasta que la dependencia es absoluta. Esta dinámica, según Nietzsche, es muy similar a lo que él llama misericordia disfrazada. En esta lógica, la ayuda ofrecida no tiene como objetivo liberar o fortalecer al otro, sino mantenerlo en un estado de sumisión. Es como un préstamo con intereses abusivos. Al final, lo que parecía una solución se convierte en otro motivo de prisión.
Nietzsche veía este tipo de comportamiento como uno de los peores tipos de debilidad, la incapacidad de lidiar con la fuerza del otro, lo que lleva a la necesidad de mantenerlo debilitado. Ahora imagina lo contrario. La víctima de esa relación tóxica admite estar abrumada y busca ayuda. En un escenario saludable, la pareja alentaría a la víctima a encontrar su propia fuerza, a reconstruir su independencia de manera gradual. Para Nietzsche, esta es la verdadera ayuda, una que no debilita sino que fortalece. En O más allá del bien y del mal, Nietzsche describe a los nuevos filósofos como aquellos que serán los verdaderos transformadores de los valores futuros. Él creía que estos pensadores debían rechazar completamente la mentalidad de misericordia manipulativa. En lugar de eso, debían alentar a todos a abrazar su propio impulso de poder, ayudándolos a desarrollar fuerza interior, no a amortiguarla. Esta diferencia entre misericordia y magnanimidad es una de las enseñanzas centrales de Así habló Zaratustra. Para él, el acto de ayudar genuinamente es aquel que reconoce y respeta la dignidad del otro, permitiéndole recuperar su autonomía y levantarse por sí mismo. Es un gesto de confianza en el potencial ajeno, no un intento de mantenerlo atrapado en un ciclo de dependencia. Nietzsche creía que la verdadera fuerza no necesitaba afirmarse aplastando a los demás, sino elevándolos. Él veía en esto una forma de grandeza, una fuerza tan plena y segura de sí misma que no tiene miedo de compartir. Es este tipo de magnanimidad lo que diferencia a un líder auténtico de un manipulador. En el fondo, la visión de Nietzsche nos provoca a reflexionar sobre nuestras propias intenciones al ayudar a los demás. ¿Estamos realmente contribuyendo para que se vuelvan más fuertes o estamos de forma sutil reforzando la idea de que dependen de nosotros? Esta reflexión es más actual que nunca en un mundo donde tantas interacciones, personales y sociales, están marcadas por relaciones de poder. Nietzsche nos desafía a buscar no solo la fuerza para nosotros mismos, sino la capacidad de inspirar esa fuerza en los demás, sin controlarlos. Es un llamado a abandonar las ilusiones de la misericordia manipulativa y abrazar la grandeza de la verdadera ayuda. Para Nietzsche, las interacciones tóxicas basadas en la búsqueda de piedad o misericordia son, en última instancia, reflejos de debilidad. Es un intento de obtener control sobre la situación sin asumir directamente la responsabilidad. Sin embargo, el verdadero fuerte, según Nietzsche, no necesita de estas maniobras. Actúa con magnanimidad, no con malicia. Para él el mayor poder no está en rebajar o manipular a los demás, sino en ser tan confiado e independiente que no hay necesidad de reafirmar constantemente su fuerza para probar que existe. Imagina, alguien tan seguro de sí mismo que no se siente amenazado por la fuerza ajena, sino que la valora. Ve en la rivalidad un estímulo, una oportunidad de crecimiento, y no una amenaza que debe ser neutralizada. Este tipo de fuerza, en lugar de esconderse detrás de la manipulación, busca ayudar de forma genuina, desde el corazón. Nietzsche veía a Goethe como un ejemplo cercano de lo que él llamaba Übermensch, no un comandante tirano, sino un genio creativo, alguien que transformó Europa solo con su intelecto y talento. Este ejemplo ayuda a deshacer la imagen equivocada de Nietzsche como defensor del despotismo. Lo que él realmente despreciaba era la falsedad, la ayuda que, disfrazada de compasión, solo servía para controlar. Es aquí donde encontramos una de las raíces más profundas de la filosofía nietzscheana, el rechazo de una vida guiada por la debilidad y la búsqueda de una afirmación verdadera de la existencia. ¿Alguna vez has pensado en cómo deberíamos evaluar una filosofía de vida? Muchos responderían que debe ser medida por su verdad. Nietzsche, sin embargo, tenía una visión diferente. No estaba en contra de la idea de verdad, pero creía que las filosofías que tratan del valor de la vida no pueden ser juzgadas de forma objetiva. Al fin y al cabo, todos estamos atrapados en un punto de vista personal, limitados por nuestra experiencia individual. Cuando intentamos definir cómo es realmente la vida,
olvidamos que solo tenemos acceso a nuestro mundo interior. No podemos observar la vida desde fuera, de forma imparcial. Por eso, Nietzsche se alejó del pesimismo y de las filosofías que juzgaban la vida en su conjunto. Él percibió que intentar hacer esto era en realidad absurdo. De esta forma, Nietzsche nos presenta una elección. Podemos rechazar la vida, considerarla negativa, o aceptarla y verla como positiva, pero cada elección trae consigo un desafío. Negar la vida es caminar hacia la autodestrucción, mientras que aceptarla exige una fuerza inmensa, quizás la mayor de todas. Es en este punto donde Nietzsche presenta el fascinante concepto del amor fati, el amor al destino. Inspirado en los estoicos, él llevó esta idea al extremo, cuestionando cómo podríamos amar la vida incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos. Para él, esto no era un mero ejercicio intelectual, sino algo vivido en la piel. Nietzsche enfrentó la mayor parte de su vida lidiando con una enfermedad crónica que lo dejaba debilitado por largos periodos. En lugar de lamentarse, transformó ese dolor en combustible para sus reflexiones. Su propia experiencia de sufrimiento adquirió un sentido tan profundo que casi se enorgullecía de cargarlo. Este amor al destino no es para los débiles. Exige un tipo especial de fuerza, no la fuerza sobre los demás, sino la capacidad de superar a uno mismo. Curiosamente, fue esta fuerza la que llevó a Nietzsche a admirar figuras como Jesús, que en su visión simbolizaban el poder de transformar el sufrimiento en algo trascendental. Para Nietzsche, aceptar la vida en su totalidad significa abrazar, incluso el sufrimiento, y encontrar en él una fuente de aprendizaje y crecimiento. Esto no significa romantizar el dolor o buscarlo deliberadamente, sino entender que es una parte esencial de la existencia. Sin las dificultades, el triunfo pierde su valor. Esta visión contrasta radicalmente con las narrativas de victimización que vemos hoy. Nietzsche nos desafía a ser los protagonistas de nuestras historias, incluso cuando la trama es dolorosa. Él creía que, al enfrentar la adversidad de frente y transformarla en fuerza, nos acercamos a lo que significa ser verdaderamente humanos, y tal vez al Übermensch. Así el amor fati no es solo una filosofía de aceptación pasiva, sino una postura activa, una celebración de la vida tal como es, con todas sus imperfecciones. Para Nietzsche, esta es la única manera de vivir plenamente, de decir un gran sí a la existencia, incluso ante el caos y la incertidumbre. Sí, Nietzsche fue un crítico feroz del cristianismo, pero curiosamente, veía en Jesús un ejemplo singular de autocontrol extremo, ausencia de resentimiento e incluso una pizca de amor al destino. Jesús no era un conquistador en el sentido común de la palabra, pero para Nietzsche, su fuerza interior era monumental. Por otro lado, veía a los pensadores de espíritu débil como potencialmente peligrosos, no solo por hacerles daño a sí mismos, sino también por esparcir esa debilidad a los que los rodean y a toda la sociedad. Esta visión intensa de Nietzsche, de aceptar e incluso amar las partes más crueles de la vida como forma de fortalecimiento, sigue inspirando. Sin embargo, recorrer este camino exige una valentía rara. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche hace una crítica ácida a Sócrates, una de las figuras más veneradas de la filosofía, cuestionando su postura frente a la condena y la muerte, especialmente por la manera en que trataba la vida. En Fedón, Platón retrata a Sócrates defendiendo que el verdadero filósofo no teme a la muerte. Para él, morir sería una liberación de las limitaciones del cuerpo, una escapatoria de las indignidades de la existencia. Esta visión de que la razón debe desvalorizar la vida no era exclusiva de Sócrates. Schopenhauer también la promovía, describiendo la existencia como una carga casi insoportable, algo que debe ser soportado hasta encontrar paz en la nada. Nietzsche, con su energía provocadora, probablemente criticaría hoy movimientos como el antinatalismo de la misma manera. Esta corriente sugiere que la vida no vale la pena ser iniciada debido al sufrimiento inevitable que lleva consigo. Para Nietzsche, pensamientos así
no eran solo pesimistas, sino síntomas de una rendición disfrazada de filosofía. Esto es lo opuesto al amor fati, el compromiso visceral con la vida, sin importar las dificultades. Para Nietzsche, abrazar la vida tal como es en toda su complejidad es un acto de valentía. Las filosofías que predican un distanciamiento intelectual, tratando la vida como algo que debe ser evitado o superado, eran, en su visión, un veneno que corroe los valores de una sociedad, debilitando a sus miembros y llevándolos a la decadencia. Nietzsche observó esta dinámica especialmente en el cristianismo, principalmente en la versión difundida por San Pablo, que exaltaba la castidad y la abnegación. Aunque admiraba a Jesús, criticaba profundamente la idea de ver la vida solo como una preparación para algo mayor y más allá. Para él, esta concepción vaciaba el valor del presente, alentando a las personas a despreciar la vida terrenal en favor de una esperanza futura. Al negar nuestros impulsos más básicos y naturales, Nietzsche creía que nos desconectábamos de lo que nos hace verdaderamente vivos y fuertes. Él veía esa negación como un alejamiento peligroso de nuestra esencia. Esta crítica de Nietzsche al cristianismo y a otras filosofías que desvalorizan la vida está profundamente enraizada en su búsqueda de una existencia afirmativa. Para él, vivir plenamente no significa evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo, aceptarlo e incluso celebrarlo como parte esencial de lo que significa estar vivo. Nos desafía a mirar la vida sin filtros, sin las ilusiones de un más allá o las promesas de redención futura. En lugar de eso, propone que encontremos sentido en el aquí y ahora, en la lucha, la creación, la superación. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa abandonar la comodidad de las excusas, las explicaciones que ponen la culpa en fuerzas externas o destinos predefinidos. Significa tomar las riendas de nuestra propia existencia, abrazando tanto las glorias como los dolores como partes inseparables de un todo mayor. Nietzsche nos invita a reevaluar lo que significa vivir una vida digna, no huyendo de las sombras, sino integrándolas a la luz. Este es el verdadero desafío de amar el destino. Encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros y usarlos como palancas para volvernos más fuertes, más auténticos y tal vez más humanos. Cuando estamos en un momento de debilidad, ya sea física o emocional, es común ver la vida de forma más limitada y a menudo arrastramos a otras personas hacia esa visión, como si la fragilidad necesitara compañía para justificarse. Uno de los mecanismos más utilizados para difundir esta debilidad es convertir la moralidad en un arma de control. Otro, quizás aún más insidioso, es difundir la idea de que la vida en sí misma no tiene valor. Pero detente un momento y piensa, si creemos que la vida realmente no tiene valor, ¿qué nos mueve a vivirla? ¿Qué nos hace levantarnos de la cama, buscar sentido, luchar por nuestros sueños o incluso simplemente disfrutar del momento presente? Para Nietzsche, la respuesta es clara: nada. Él veía las filosofías que rechazan la vida como semillas de un nihilismo pasivo, una especie de rendición silenciosa que mina el espíritu y genera un constante sentimiento de insatisfacción. Nietzsche no veía estas ideas como reflexiones profundas o válidas, sino como verdaderas enfermedades del alma, capaces de expandirse y contaminar a quienes están cerca. Y lo más peligroso es que estas visiones negativas tienen una forma sutil de infiltrarse en las mentes y corazones, especialmente en ambientes donde el optimismo es visto con desconfianza. ¿Cuántas veces has notado que alguien más alegre o optimista es rápidamente etiquetado como ingenuo, tonto o fuera de la realidad? Este tipo de comportamiento no es solo un reflejo de una cultura local. Se manifiesta en pequeños grupos, en círculos sociales, en el trabajo, en la familia. Basta con que una persona particularmente cínica o pesimista tome el control del tono para que cualquier demostración de entusiasmo o positividad se convierta en algo arriesgado o al menos motivo de burla. Nietzsche observó esta dinámica con gran preocupación. Para él, las filosofías pesimistas crecen y prosperan porque muchas personas
no tienen la fuerza suficiente para mantener una visión optimista y vibrante de la vida. Así, terminan siendo arrastradas por esta corriente de negatividad, contribuyendo a crear un ambiente donde rechazar la vida parece no solo aceptable, sino incluso sofisticado. Nietzsche creía que resistir a este ciclo era uno de los mayores desafíos para quienes desean afirmar la vida en su plenitud. Para él, el optimismo no es un rasgo superficial ni una negación de la realidad, sino una expresión de fuerza. Aceptar las dificultades de la existencia y aún así encontrar razones para celebrar la vida requiere mucho más coraje y autenticidad que ceder al cinismo o la desesperación. Sin embargo, esta postura optimista no significa ignorar el sufrimiento o las imperfecciones del mundo. Nietzsche sabía más que nadie que la vida está llena de desafíos, dolor y momentos de duda, pero es precisamente al enfrentar estos aspectos sin miedo que nos volvemos más fuertes. Este enfrentamiento nos permite transformar las experiencias negativas en aprendizaje, en crecimiento, en potencia. Lo que Nietzsche nos propone es revolucionario. En lugar de rendirnos a la debilidad que intenta reducir el valor de la vida, debemos cultivar la fuerza para afirmarla en todas sus facetas. No es una tarea fácil, pero es la única manera de liberarnos realmente de las cadenas del nihilismo y abrazar lo que él llamaba amor fati, el amor al destino. En tiempos en los que el pesimismo parece ser la norma y el optimismo se confunde con ingenuidad, Nietzsche sigue siendo una voz poderosa, recordándonos que valorar la vida no es un lujo, sino una elección radical, un acto de resistencia y, sobre todo, de verdadera libertad.